En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenido. Hoy es sábado 4 de abril de 2020. Esta es la emisión 18.837 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando marcar por teléfono tomaba una eternidad. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Quedan en compañía del periodista Jesús Antonio Vargas Marín. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estamos en plena cuarentena por el aislamiento obligatorio que no solo rige en Colombia, sino en muchos países del mundo. Unos primero y otros más tarde, y tal vez algunos que todavía se resisten. Esta emisión especial pues tiene un invitado que es también un hombre que analiza mucho el tema geopolítico internacional. Se trata del ingeniero Francisco Restrepo Gallego. Ingeniero Francisco Restrepo Gallego, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. Buenos días, y para usted en primer lugar, ¿cuál es como el impacto geopolítico de la pandemia del coronavirus que se puede estar viendo? Buenos días. Muy buenos días para todos, para Jota, para ti, Jesús Antonio, y para la audiencia. Realmente la pregunta amerita una mirada retrospectiva a décadas, siglos y de pronto hasta más de un milenio. Se ha creído que es por algunos medios que propagan las teorías de la conspiración, que es una nueva forma de China tratar de apoderarse del planeta. Inclusive invocan un argumento histórico que tiene cierta validez, y fue la ruta de la seda, que para la civilización occidental, y me refiero a Roma, a Grecia, se remonta a 2000 años hacia atrás, y fue una ruta comercial que tuvo una influencia tremendamente trascendental en la cultura occidental. Por esa ruta llegó a Occidente la seda, por eso se llamaba la ruta de la seda. Llegó la brújula, que permitió después la explosión geográfica del descubrimiento de América, de Australia, etcétera, etcétera. Y uno particularmente importante en lo geopolítico, que fue la pólvora negra. Y con la pólvora negra empieza la evolución de armas primitivas, armas blancas, espadas, cuchillos, hacia armas más precisas y más sofisticadas, como fueron las armas movidas por la pólvora. En primer lugar los mosquetes y luego ya armas de más grande alcance, como los cañones, los obuses, etc. Hoy se dice pues que la pandemia, que ciertamente surgió en China a finales del 2019, es otra manifestación del proyecto chino de dominación a través ya de la ruta, no de la seda, sino de la economía globalizada. Doctor Francisco, a ver, recordemos un poco la ruta de la seda, que de pronto uno ha leído algo, y es aquel camino, por decir algo, que venía desde la China, pasando por Kazajistán, Uzbekistán, para desembocar después como hacia Turquía y a toda la zona de Pakistán, en fin, ¿cierto? Y por allí fue la penetración a la cultura occidental, concretamente a Grecia y a Roma, y que sin duda, por los factores que expuse anteriormente, pues han tenido una enorme incidencia en la cultura occidental, por lo menos durante 2 milenios. Esta nueva coyuntura es un hecho insólito, mas no sorprendente.
Las crisis de carácter y de ámbito mundial se han venido anunciando desde los años 70 del siglo pasado. Concretamente el Club de Roma advirtió en un estudio muy interesante el año 68 titulado Los límites al crecimiento, que este planeta no podía sostener indefinidamente un crecimiento demográfico sin límite de crecimiento exponencial y que en algún momento se agotarían los recursos naturales, vendrían las hambrunas y las pandemias. Y de pronto esta es la primera manifestación donde ya la gente sí empieza a decir, ¿será que sí tenían razón? Pero ya es muy tarde para actuar. Yo no creo que sea tarde para actuar y creo que esto que se está viviendo hoy en el mundo debe ser un proceso didáctico para aprender a identificar a tiempo problemas que están surgiendo. Esta pandemia del coronavirus no es la única que ha ocurrido recientemente. En los últimos 15, 20 años han ocurrido por lo menos 3 muy serias. La del SARS, de los pollos, también oriunda de China, en fin, y otras. De manera de que esto va a ser la oportunidad para una gran pedagogía, muy dolorosa por cierto, de que la humanidad tiene que revisar su desarrollo exponencial de los últimos 200 años. Y no es solo en lo demográfico, es también en la intensidad de uso de los recursos naturales, en los nuevos movimientos explosivos del conocimiento, por ejemplo en ciencias de la vida, como es la biotecnología, la microbiología, otras cosas, disciplinas muy cercanas al tema de los virus y de los microbios. Entonces es como el abrir una nueva cortina donde la humanidad va a tener que aprender a sobrevivir, defenderse, y eso va a implicar un proceso de aprendizaje social, político y económico bastante complejo. Ese recuento que usted nos acaba de hacer, pues me lleva también a recordar que, como se dice que China quiere dominar el mundo, desde hace unos años hay un plan gigantesco de infraestructura que pasa por la zona de Kazajistán para llegar a Rusia y después traer en contenedores la mercancía, por ejemplo, hasta Alemania. Eso es cierto. Y ese fue un proyecto que los animó mucho a ellos desde los tiempos de Alejandro Magno, al ver como una cultura muy citadina en la ciudad-estado, que era el modelo griego de geopolítico, de desarrollo económico y militar, vieron que este guerrero con mucho arrojo y mucha inteligencia logró dominar buena parte de Asia Central y del Mediano Oriente. De manera de que eso a ellos los ha de alguna manera impulsado a pensar de que no es solo la conquista política y militar, sino otras formas. Yo del proceso de globalización que empezó a darse en los años 80, inicialmente como casi todas las personas nos tragamos el cuento de que era el nuevo horizonte, donde vendrían ríos de leche y miel para países que se metieran a ese tren con base a 2 pilares ideológicos. Primero, el capitalismo como forma económica de producción de bienes y servicios de manera económica y productiva y eficiente. Y la segunda, que era el comercio internacional, la mejor herramienta para los países en vía de desarrollo de montarse a ese tren. Ya viendo las cosas 30, 35 años después, nos damos cuenta primero de que eso no fue un negocio gana-gana en las 2 direcciones, sino muy selectivos fueron los ganadores del tercer mundo. Y concretamente se destaca China, que ya es la segunda potencia económica, precisamente por haber explotado lo que ellos inventaron y saben hacer, que es el capitalismo mercantilista. Eso fue la ruta de la seda. Primera forma de, no con buques y aviones, sino con camellos, por todo el desierto del Gobi, lograron hacer ese nexo de intercambio entre Europa y China. China en chino significa el reino del medio, es decir, el que está entre los 2 extremos. Y hoy en día mucha gente se sorprende de por qué la dureza de Trump en renegociar el Tratado de Libre Comercio con China, con otros países, México, Brasil, etc. Y es precisamente por eso,
porque la globalización arroja un balance de que no fue un juego gana-gana, sino gana-pierde. ¿Quién ganó? China, sin la menor duda. Trasplantó industria de Europa y de Estados Unidos a su territorio. Y hoy en día es casi imposible encontrar un producto a cualquier escala de bienes de consumo masivo, bienes intermedios, que no diga made in China, pues hablando en inglés. De manera de que fue una campaña muy bien pensada por ellos, de asimilar tecnología de Occidente, copiarla, mejorarla y abaratarla. Y esa ha sido la clave del éxito. Estados Unidos, lo que fue su industria de hace 100 años, 50 años, hoy son ciudades como Detroit, ciudades fantasmas, donde las antiguas enormes factorías de General Motors, de Ford, de Chrysler, hoy son tugurios. Mientras que en China florece la industria y florece todo lo que está engranado a la economía capitalista industrial, que es producir bienes y servicios, emplear muchísima gente calificada y medianamente calificada. Hoy en día, súmele lo último en tecnología y eso le ha permitido convertirse en la segunda potencia mundial. Los datos que dio el Banco Mundial sobre la economía del planeta en el 2019, por este informe que salió en febrero, dicen que el mundo está en unos 85 trillones de dólares angloamericanos de Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos aportan casi todavía, después de la desindustrialización que han tenido en estos últimos 20 años, el 19%. Muy apalancado por el sector de los servicios y la industria en segundo lugar más modestamente. Y China ya está por los lados del 14-15% del Producto Interno Bruto Mundial como segunda potencia. De manera de que el modelo chino funcionó. Lo que pasa es que el mundo es dinámico. Ya Estados Unidos le dijo, bueno, no más, vamos a renegociar todo nuestro comercio, todas nuestras políticas de inversión, todas nuestras políticas de propiedad intelectual, que hasta ahora ha sido en una sola dirección, de Estados Unidos y de Europa hacia China, fundamentalmente. De manera de que yo diría que de pronto los señores que viven, y son muy ricos, por cierto, de la teoría de la conspiración, escribiendo libros pues sobre el fin del mundo, que creo que van ya como en la versión 1000 maneras distintas del fin del mundo, el inminente fin del mundo, y todavía pues estamos vivitos y coleando. China sí definitivamente tiene una visión de líder, por lo menos en Asia, y una visión de líder que pisa duro y se hace sentir en Occidente y en el contexto mundial. Pero es que el mundo de hoy es muy complejo, Todos estamos interdependientes, todos estamos interactuantes, todos estamos en una lucha como de quién gana a quién. De manera de que yo del virus, volviendo al tema del virus, creo que refuerza la tesis que viene desde el siglo XIX, por Tomás Roberto Malthus, sus estudios sobre la sobrepoblación, y un autor que se lo conocen más los jóvenes que nosotros los viejitos, que son los ecologistas, de un señor en Alemania, un naturalista llamado Ernst Haeckel, que él estudió con mucho cuidado lo que se llaman cadenas tróficas en la naturaleza. Por ejemplo, llega el sol, impacta el rayo solar sobre una planta, se da el fenómeno de fotosíntesis, entonces las plantas cogen el CO2 del aire, la humedad, y lo convierten en materia orgánica. Esos vegetales se los comen los herbívoros. Los carnívoros se comen a los herbívoros. Y hay otros carnívoros que se comen a otros carnívoros. Él estudió con mucho cuidado esos flujos de masa y energía en la naturaleza, pero infortunadamente terminó su estudio en formas pequeñas de vida. La palabra microbio viene del griego de micros, que es pequeño, y bios, vida. La vida que nosotros a ojo humano no vemos, sino que vemos por los efectos, las enfermedades, la salud,
los genes, etc. De manera de que ese mundo está todavía por descubrir. Y de nuevo recurro a la teoría de la conspiración. En un principio la medicina moderna, no empirista y no herbaria, que fue la que se heredó de la Edad Media, llegaba hasta el punto por empirismo, por experiencia, de decir estas hierbas son buenas para tal enfermedad, estas son buenas o dañinas para tales cosas. Hoy en día, gracias a los avances de la microbiología, es decir, mirando esos seres vivos en su estructura primigenia, en lo más elemental, que son moléculas, que son átomos, y viendo la forma de relacionarse estas moléculas vivas a escala microscópica, están propiciando, por ejemplo, la generación de vida artificial, entre comillas, que antes no se conocía. Pero ya el hombre, por civilizaciones muy admirables, por ejemplo el antiguo Egipto, sabía hacer procesos bioquímicos. El más elemental era la fermentación de la cerveza, utilizando el trigo, que lo ponían a fermentar y se obtenía esa bebida para refrescar el calor, tan sabrosa como la cerveza. Entonces hoy lo que se ve, y a propósito, la revista The Economist, inglesa, un semanario muy prestigioso, hace unas 3 semanas sacó un artículo sobre la bioquímica que se viene a futuro. Y todo esto de pandemias, de nuevos virus que antes no se conocían, ese es el mundo que se nos vino. Y eso solo lo saben los que están metidos en esos laboratorios o en proyectos del DARPA, que es el Instituto de Investigación del Pentágono de Estados Unidos, en armas biológicas, o firmas farmacéuticas de Suiza, de Francia, de Alemania, que ven un enorme potencial de negocio a manipular esas formas de vida para generar productos, drogas, mejoradores de características de los alimentos, que duren más tiempo, que no tengan problemas de colesterol, etcétera, etcétera. De manera de que se está jugando como al aprendiz de brujo con este nuevo tipo de explosión científica y tecnológica en el área de la microvida o vida de los microbios. Ingeniero, cuando hablamos del coronavirus, ese virus está atacando muy fuertemente a la aviación mundial, que era una industria en ascenso vertiginoso. No tenga la menor duda, y es por una razón muy simple, por la misión que tiene la aviación, que es mover personas y mercaderías de todos los sitios a todos los sitios del planeta, y en muy poco tiempo. Y lo otro es por la propia tecnología de los aviones, que hacen recircular el aire, son cabinas presurizadas recirculando el aire, y así como recirculan humedad, que es inocua, oxígeno, que es necesario para respirar los pasajeros, también pueden recircular microbios. De manera de que la aviación es un vector muy, muy importante en un fenómeno de una epidemia o de una pandemia ya a escala global. Y como es tan rápida la aviación, hoy cualquier par de sitios opuestos del planeta, antípodas, en menos de 24 horas con la aviación. Un virus en la lejana China puede estar en las calles de Nueva York o de Sydney o en Bogotá. Esa es una reflexión muy interesante, doctor Restrepo. A ver, esta cuarentena pues nos replantea varias cosas, y un asunto bien complejo, por ejemplo, para nosotros que no estábamos como acostumbrados a guardarnos tanto tiempo en la casa, nos genera pues como dificultades y de pronto hasta un desequilibrio mental, pero démosle una mirada, por ejemplo, desde su punto de vista. Cuando usted ve a Colombia, ¿es lo mismo tener cuarentena en Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, con zonas, o en Medellín, por ejemplo, con zonas muy marginadas donde el hacinamiento es lo habitual, que tener cuarentena en pueblos pequeños de este país? Completamente de acuerdo de que debe ser diferenciada. En primer lugar, este país no es homogéneo. Este es un país pesebre. Aquí hay todos los climas, todas las altitudes sobre el nivel del mar, toda la connotación de flora, de fauna distinta. O sea, que una medida homogénea repugna a la razón humana, que se aplique con éxito en algo que no es homogéneo, que es heterogéneo. Primer planteamiento, y es filosófico. El segundo es
¿Qué sentido tiene, para poner un caso bien cercano, poner una cuarentena bien templada, como es la de Medellín, aunque no se cumplen ciertos sectores de la ciudad, por factores que nos deben preocupar a futuro inmediato? ¿Qué sentido tiene aplicar la misma medida en una población pastoril absolutamente campesina, limpia, desprevenida como San Antonio de Pereira? ¿Te le cabe en la cabeza que eso es lógico? No lo es. Lo que pasa es que estas personas que toman decisiones en Colombia, con el mayor respeto por políticos, líderes gremiales, etcétera, o nunca conocieron, o sí supieron de eso, nunca lo entendieron, y menos lo aplican en la vida. Y es la famosa curva de Gauss. Federico Gauss fue el gran matemático del siglo XIX, y no solo matemático, sino físico. Mucho de la teoría electromagnética se basa en su intuición, pues, genial. En estadística, él formuló la famosa campana de Gauss, que es una curva que sale de la nada, va creciendo y llega a un punto de máximo crecimiento y luego empieza a caer. No es ningún descubrimiento hoy, como algunos de nuestros líderes pretenden decir, que es una curva que es muy fácil bajar o romper. ¿Por qué? Porque es una curva de ciclo de vida en la naturaleza, sea de los elefantes, sea de los cocodrilos, sea de las libélulas, sea de las plantas y por supuesto en el mundo microbiológico. Se nace, se crece, se llega a un máximo y luego se declina hasta la desaparición. Esa misma curva es la que siguen los bichos del coronavirus. Entonces estos señores piensan que con unas medidas cuestionables y sobre todo de impactos económicos y sociales devastadores, mal manejada el entendimiento de esa curva, mal manejada la curva, pueden traer daños peores. Yo me pregunto, muy bien, se llega el 13 a la gran conclusión de que no ha sido suficiente y que hay que dejarla por otro mes. Y dentro de otro mes, como no se ha descubierto una vacuna, como no ha habido la caída de la curva, otro mes y el día que empiece la revuelta social por desempleo, por hambre, ¿qué van a decir a la sociedad? ¿Nos equivocamos? No. Se van a ir a Nueva York, ahí mantienen su flota de aviones lista con las turbinas prendidas para volarse. Y no solo son los de aquí, son los de todo el mundo. De manera de que yo pienso que a esto le ha faltado meterle más ciencia y más responsabilidad económica, social y política. Y en los segundos finales, después de todo esto, la economía va a requerir una inyección tal vez para aplicársela muy lentamente para que se recupere. Y cae en un mal momento esta pandemia. Los mercados mundiales vienen muy nerviosos desde hace 2-3 años y ha habido previsiones de que a los 10 años de la crisis bancaria y de las hipotecas y del mundo bursátil del 2008 al 2010, que en los 10 años siguientes debería haber otro colapso. Entonces mire que por medidas de pronto bien intencionadas, pero muy mal sustentadas desde el punto de vista lógico y racional, vamos a juntar varias pandemias, unas económicas, otras sanitarias, otras de abandono de ciudades. Las ciudades son unos sistemas bastante perfeccionados para poder sostener aglomeraciones de gente. Ingeniero Francisco Restrepo Gallego, le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos y con seguridad que con usted tendremos obviamente que volver a conversar mucho porque este diálogo se nos quedó en la mitad. Pues yo no me comprometo a la parte 2 de este diálogo, que si esto se sigue manejando mal no vamos a tener país. No vamos a tener país económico y social y político. Confío pues de que la cosa empiece a mitigarse por lo menos y podamos tener ese segundo diálogo. Pues ojalá así sea, señor, sobre todo ahora que ya empieza la Semana Santa, una Semana Santa bien atípica frente a lo que nos ha tocado. Para todos nuestros oyentes, muy pero muy buenos días. Los invito para que mañana escuchen una entrevista con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina María Vélez Londoño.